Hola a todas y todas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, tercera temporada, ya terminando en la tercera temporada porque está terminando el año académico y el año escolar, el curso escolar acá en Barcelona. Así que, bueno, con mi amigo y compañero Ezequiel estamos muy contentos de haber terminado otra temporada con más de 20 charlas con gente tan interesante que nos ha aportado tantas ideas críticas, reflexivas, ¿no? Que nos plantean, por supuesto, desafíos al mediano plazo. Desde el Grupo de Investigaciones Brina y la ONG Faro Digital, hoy día estamos súper contentos con poder contar con una persona con la que queríamos hablar hace mucho tiempo, porque además, seguramente él lo profundizará, pero todo lo que ha pasado con la pandemia también ha hecho que sus propias ideas que él trabajaba previo a la pandemia han tenido mucha vigencia ahora, ¿no? Cuando Kais Cancela, que ahora lo presentaremos, hablaba sobre todo de este fenómeno incipiente hace unos 2 o 3 años de datificación y todo lo que circundaba desde el ámbito económico, educativo, político, social. No nos imaginábamos que al año después de la publicación de un libro que hablaremos a continuación, íbamos a estar navegando, interactuando, socializando, generando tantos datos y tantos datos en plataformas digitales por casi 2 años, sin parar. ¿Quién lo diría, no? Ekais, ¿cómo estás? Primero te agradecemos que nos hayas dado una hora de tu tiempo para poder dialogar. Y lo primero, además de agradecerte, cuéntanos cómo estás, en qué estás, cómo has vivido todo este periodo pandémico, en qué te sitúas ahora. Sí, bueno, yo empecé a leer sobre la privatización educativa vía tecnologías digitales justo antes de la pandemia, descubriendo algunos contratos de suministro de infraestructuras educativas de Telefónica y de otras grandes empresas de telecomunicación españolas. Y bueno, justo llegó la pandemia, me pilló evidentemente confinado en Varsovia. Y bueno, y me empezaron a preguntar, ¿y qué va a pasar en el ámbito educativo con la pandemia? Ya me empecé a focalizar súper en ese tema, también trabajando con un colega que conocéis, que es Geosaura. Me contactó rápidamente y empezamos ya, hoy hay que tratar esto, empezamos a hacer estudios académicos, empezamos a escribir un libro que estamos a punto de terminar, que se llama Educados por las máquinas, cómo los capitalistas de Silicon Valley nos robaron el futuro, y va un poco de lo que decíais, ¿no? De la manera en que no solo con la pandemia, pero sino ya antes, y eso es lo que estamos investigando, cómo se han ido cancelando muchas de las ideas alternativas sobre cómo puede ser la educación, la pedagogía, y hemos quedado encerrados sin más en plataformas, protocolos, aplicaciones de Silicon Valley que no conocemos, que no controlamos y sobre las que no tenemos mucha capacidad de decisión, ¿no? Entonces eso es lo que vengo haciendo y bueno, es un trabajo apasionante. Total, Caix, bueno, saludarte primero y preguntarte ya yendo al grano sobre este libro que accedimos tuyo, que se llama El despertar del sueño tecnológico. Un poquito contar cuándo lo hiciste y más allá de eso, cuál fue tu problema de investigación, ¿no? ¿Qué preguntas te estabas haciendo y qué es lo que te motivó a escribirlo? Sí, yo antes de entender todas estas dinámicas en el ámbito educativo, las traté de ver en otro de los mecanismos que tienen también bastante pedagogía política, que es la prensa y los medios de comunicación, ¿no? La hipótesis del libro, que empecé a escribir con 23 años y acabé con 25, y que se inspira bastante en un trabajo académico sobre el filósofo Walter Benjamin, quiero decir, es una tesis bastante filosófica, es un trabajo bastante profundo, y quizá fui demasiado abstracto, pero la idea principal que tenía en aquel entonces era ver en los medios de comunicación, en las transformaciones estructurales de la prensa, una especie de expresión cultural, ¿no? De ver en la superestructura de los medios lo que era la base económica, lo que era el sistema capitalista. Y lo hice en los medios porque para mí era uno de los primeros espacios de esta esfera o esta democracia liberal, por eso le llamo la crónica de la derrota de la democracia, porque era una de las instituciones clave de la burguesía ilustrada ya en el siglo XVIII en haber escogido la vía digital y la vía de innovación digital que proponía Silicon Valley, los capitalistas digitales. Entonces, para mí lo que estaba ocurriendo en ese escenario era bastante premonitorio, o nos permitía observar ciertas dinámicas antes de que llegaran al resto de espacios, como mencionaba antes Pablo, ¿no? Antes de que llegaran a la educación, yo ya las traté de ver, o cómo se podría expandir hacia toda la sociedad en esa superestructura mediática, en los medios asumiendo los algoritmos de Silicon Valley, los periodistas indexando cada artículo a Silicon Valley, como los niños que introducen quizzes, preguntas, exámenes en plataformas de Google, ¿no? O sea, para mí era
una lógica similar, y para mí además hablaba mucho de la lucha entre clases que había, ¿no? O sea, de volver a la idea de que hay explotación económica y expropiación política de datos, ¿no? Y yo creo que eso estaba ya de incipiente en el libro, y pese a las abstracciones sigue siendo de enorme validez. Kais, entrando un poco de lleno al contenido, voy a entrar con una pregunta que nos conversábamos ayer con Ezequiel Pacerte y que nos parecería como muy potente hacerlo a nivel introductorio, ¿no? A nivel conceptual e introductorio. ¿Nos podrías decir a qué te refieres, por ejemplo, cuando hablas del capitalismo digital y el socialismo digital? Además, ponerte un poco en la vertiente de que este posicionamiento que planteas de que el socialismo digital aparte es inevitable. Entonces, no sé si nos puedes desarrollar esta idea. Sí, o sea, lo que trato de contraponer son dos sistemas sociales distintos y que en mi opinión están en disputa aunque no lo veamos. Es decir, creo que las tesis del capitalismo, es decir, hay una teoría estética del capitalismo, es decir, hay ciertas ficciones dentro del capitalismo que nos impiden ver que hay lucha. Y en el capitalismo, yo decía, claro, hay un capitalismo digital que vemos de manera muy clara, pero también ya hay, precisamente por esa nueva tecnología, también hay preñada en esa nueva tecnología un imaginario alternativo, y la tenemos que desbloquear con las tecnologías. Es decir, hay un ideario socialista detrás del capitalismo, o hay las posibilidades o los visos para imaginar un escenario socialista. Y para mí la contraposición es clara, ¿no? Si el escenario capitalista lo que aboga es por lógicas de la competencia, por lógicas de explotación, por lógicas de mercantilización, por lógicas individuales, por lógicas extremadamente, no sé si decirlo así, pero sí autoritarias a la hora de que nosotros tomemos decisiones soberanas. Y luego hay una alternativa distinta que está más guiada en la sociabilidad, ¿no? Eso es el socialismo para mí. O sea, tener la capacidad de compartir información, de compartir conocimiento, de trasladar ideas y de hacerlo de una manera súper inteligente gracias a los mecanismos de feedback que permiten las tecnologías, de imaginar experiencias no mediadas por los mercados. Imaginar la manera en que podemos crear sociedades distintas donde todas las personas expresen lo mejor de sí mismas, se descubran a sí mismas, y la educación en eso es clave, ¿no? Y la pedagogía también, entiendan que hay en lo más profundo de ellos, desarrollen sus actividades, hagan lo que ellos consideren que es más libre y más positivo para el fin de la sociedad y no para el fin de un empresario o de una plataforma tecnológica, y que lo pongan en común. Imaginar las plataformas como esos espacios de sociabilización, de no solo de información, sino de acciones creativas, de profesiones, de todo tipo de imaginarios que no simplemente están basados en que los niños, por ejemplo, empiecen a programar desde pronto porque quiere ficharles Indra, y ya empiezan a prepararse para el mercado laboral porque se lo exige el capitalismo, ¿no? En esa misma lógica del capitalismo, de desde críos aprender constantemente para estar todo el rato actualizados en el mercado laboral, también está preñada la idea del socialismo, de críos que en lugar de descubrir solo la manera de comportarse y de actuar mediada por el mercado, que existan otras posibilidades que encima desde críos y desde niños no se les ha destruido, que sigue estando intacta porque son críos, y cómo darles las plataformas para que desde jóvenes puedan socializar en lugar de competir, ser solidarios y altruistas en lugar de egoístas e individualistas. O sea que escuchándote es como que pienso que la resistencia está desde dentro, ¿no? Y por lo que mencionás, identificás a las instituciones educativas como con un rol clave, ¿no? Para poder hacer esa transferencia o ese socialismo, ¿no? Digital. Entonces mi pregunta es, ¿qué termómetro tenés de lo que está sucediendo? No sé si en las escuelas o en las universidades o en general, si lo querés plantear así, del sistema educativo, ¿cómo nos está yendo con esta idea de poder sociabilizar más que meramente competir? Sobre todo porque te lo pregunto en clave de que no usamos solamente la tecnología cuando estamos o en el trabajo o en la escuela, sino que la utilizamos casi todo el tiempo que estamos despiertos. Claro, o sea, si lo que me preguntas es si vamos perdiendo la batalla, la pregunta es que sí, ¿no? Y con la pandemia ha quedado claro, es decir, en España el proceso es muy claro. Todas las comunidades autónomas después de la pandemia están 8 en Google y 12 en Microsoft, ¿no? O sea, todos los gobiernos, todas las instituciones educativas, en este caso hablamos de universidades y hablamos de aspectos que están más cercanos al sector público, han firmado acuerdos con Google, han gastado millones y millones en licencias de Microsoft, han desplazado buena parte de las plataformas educativas hacia los sistemas operativos
de Silicon Valley han empezado a desplazar las infraestructuras universitarias digitales, y hablo de toda la estructura sobre la que se asienta un ministerio de universidades o un sistema público de educación en un estado, las han empezado a desplazar a Amazon Web Service, ¿no? Que es lo que se acaba de firmar recientemente en España, ¿no? Entonces ya todas las infraestructuras que eran públicas, que quiero decir, ahí hay dos colegios aquí, uno es concertado pero el otro es público, ¿sabes? Y eso es un colegio que es público, tiene infraestructura, tiene clases, tiene ventanas, tiene patios, tiene dispositivos, tiene cosas que son públicas y que tú accedes a ellas de manera gratuita. Y cada vez estamos viendo que todo eso que tenemos aquí físicamente, que era público, se está asentando sobre lo digital, sobre lo privado. Entonces, creo que la lógica que estamos viendo, y creo que el resultado que estamos viendo últimamente, es que al haber conquistado esa infraestructura digital, aunque lo público y lo físico sea, aunque lo físico sea público, progresivamente vamos a ver cómo lo digital establece una serie de constricciones o de límites o de cuerdas para que eso que era público se vaya privatizando, ¿no? Y el modelo aquí que pongo de ejemplo siempre es, esto no solo es digital, es decir, tras la crisis económica vivimos en toda Europa una enorme constricción del gasto público, y ahí se dijo que no se podían tener ni más médicos ni más profesores, ¿no? Entonces ahí hay un límite al gasto en educación, y la única manera de seguir, porque la economía no ha mejorado tanto, la economía de hecho va peor después de la pandemia y de la guerra, entonces la única forma de seguir privatizando la educación, y no es que privatizar la educación para mí sea algo que no esté ocurriendo, es que lo vemos, porque es que si se empezó a privatizar por una ideología y por una situación económica que sigue presente y cada vez de manera más intensa, para mí es evidente que sigue abierto un proceso de privatización constante, o sea, revolución permanente, ¿no? O sea, sigue presente. Entonces, la única manera de conseguir que se sigan privatizando cosas es a través de las tecnologías digitales. Es decir, dado que tenéis que gastar menos, dado que tenéis que ser más eficientes, dado que tenéis menos recursos por la austeridad pandémica militarizada, la única forma de hacerlo es ir en teoría lo que es más eficiente, que son las tecnologías privadas. Pero en realidad es el mismo discurso que legitimó la privatización analógica. Lo único que existe la diferencia de que este está mucho más legitimado, que este ocurre, que este es un sentido común mucho más asentado en toda la comunidad educativa. Y para mí eso es un problema. Kais, a ver, tenemos varias cosas que preguntarte. Yo te voy a poner primero el foco más en lo top-down, ¿no? en el sistema en general capitalista, porque después tenemos varias preguntas de educación, ¿no? y todo lo que quiera, o del sistema educativo en general. Entonces, en este contexto, por ejemplo, en algunos de tus artículos trabajas un concepto que creo que conecta mucho también con lo que estabas mencionando recién, y con lo que como grupo ahora aquí en nuestro propio grupo de investigación, en Faro Digital, en Esgrima, estamos trabajando, que tiene que ver con lo que tú denominas el taylorismo con esteroides, y a partir de ahí la datificación. Entonces, hablando de la fuerza de trabajo, ¿no? Un poco defendiendo lo que tú decías, ¿cómo se controla la fuerza de trabajo en la sociedad digital presente ante este taylorismo reforzado? Claro, sí, o sea, el taylorismo para mí es una de las tres lógicas que operan. Básicamente las otras dos son el ejército industrial de reserva, que lo puedes aplicar a fábricas o a sistemas educativos, es decir, cuanto más grande es la masa de gente que está disponible para trabajar, más bajos son los salarios y mayor es la explotación. O sea, eso es un mecanismo que es así, una ley de física. Luego está la automatización, es decir, cada vez hay menos procesos, es decir, cada vez los procesos se automatizan más y solo se necesitan cualificaciones o personas o maestros que vigilen procesos, no que los ejecuten, que es lo que puede. Entonces, claro, es lo que podría ser dar una clase, es un proceso automatizable, solo lo tienes que auditar, solo lo tienes que vigilar, ¿no? También la auditoría del control del trabajo mediante el coaching, míticas estrategias de gerencialismo, ¿no? Y ahí vamos al taylorismo. Es decir, cómo conseguimos reproducir el modelo de organización industrial que existía en las fábricas, donde existían métodos súper concretos y súper eficientes en la cadena productiva para controlar al trabajador y sacar el máximo dinero posible, cómo eso se aplica a la educación, ¿no? Y se aplica de una manera muy sencilla. O sea, lo que veíamos antes era trabajadores muy especializados en una parte del proceso productivo, o sea, una parte muy concreta, y lo que estamos viendo ahora en la educación es que se trata de conseguir esos trabajadores, aunque en cadenas de producción distintas, es decir, ya no opera el trabajador industrial per se, sino que ahora hay profesiones más creativas, ahora hay profesiones que se encargan de trabajar constantemente con las máquinas, es decir, ya no vemos a gente picando, salvo los trabajadores más precarios, no vemos a gente en tareas tan automatizables. Entonces necesitamos gente nueva, buena,
que sea capaz de adaptarse a la revolución digital en curso, ¿no? Y ahí es donde entran todas las capacidades formativas de código, de pues, lo que son ingenieros, ¿no? Entonces se está viendo con esta herramienta taylorista digital, creo que es clave y creo que forma parte de muchos de los discursos de habilidades digitales, de competencias educativas que tienen los estados, porque para mí son una necesidad de los capitalistas, es decir, es una necesidad de las empresas grandes que necesitan a buenos trabajadores, a buenos talentos. En España salen, para que os hagáis una idea, es uno de los lugares de Europa donde más ingenieros salen al año en las carreras. Y también es uno de los países con los salarios más bajos. Entonces, Google, Facebook, buena parte de las empresas están entrando a España porque los salarios son más bajos. Entonces, todo este taylorismo lo que hace es que en lugar de que cada crío se desarrolle para dar un buen público cuando llegue al trabajo y pueda desarrollar plataformas y hacer cosas con la tecnología que permitan la liberación humana, como diría Freire, lo que están haciendo es meterle una tarea muy específica de todo el contexto tecnológico, que pique código para hacer plataformas que hagan adictos a los niños y que hagan pagar a sus familias, y esa es la lógica ulterior del taylorismo, crear niños que se desarrollan como ingenieros, porque cada día se tiende más a buscar esos factores que sean un proceso de arriba abajo, desde que naces, se te ve gracias a la extracción de datos, que es lo que permite el taylorismo digital, extracción constante de tus calificaciones, de cómo performas en música, de cómo performas en programación, de qué acertijos has fallado, de cuál has acertado. O sea, hay un traqueo constante para personalizar a los mejores estudiantes y una vez que salgan, acceder a esos puestos, en teoría, de empresas que abanderan o que encabezan la revolución digital, ¿no? Y es como un proceso de selección natural donde la igualdad de oportunidades desaparece porque sigue existiendo la competencia y el mercado y unos ganan y otros pierden. No todos empatan, no sé si me entiendes. O sea, hay unos que ganan y triunfan y otros que fracasan. Y eso, pues para mí también reproduce la jerarquía de clases, de raza, de género, ¿no? Evidentemente ahí hay una discriminación que ya no es digital, sino que era analógica y ahora se digitaliza, automatiza y se hace más invisible. Skaix, queríamos preguntarte también, desde tu punto de vista, ya hablando de otro término que trabajas mucho, que es, bueno, no un término, ¿no? Es un tipo de tecnología, la inteligencia artificial, y consultarte un poco por tu percepción y cómo ves en términos de los desafíos o de los retos o de los riesgos que puede tener para la construcción de sociedades democráticas, en algún punto hilado a la última respuesta que diste, pero también preguntarte si ves o qué posibilidades ves para este socialismo digital que venías planteando antes desde el punto de vista de la automatización, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Claro, para mí la socialización ahora mismo tiene que ver con la socialización de las plataformas. Es decir, que las plataformas, en lugar de acceder a través de Google, o que la infraestructura esté mediada por Google, o que la única persona que pueda acceder a la infraestructura y darte servicio sea Google, abogo que el acceso a la infraestructura la tenga la comunidad educativa, la comunidad sanitaria, la comunidad de la vivienda o de los movimientos sociales de la vivienda o los sindicatos de la vivienda. Hago que esas plataformas, los datos que generan, los patrones que generan, los analicen ellos y ellos tomen decisiones. O sea, no quiero que venga Airbnb a decidir la política de vivienda de una ciudad, quiero que un sindicato de vivienda que conoce los problemas lo haga. Quiero que esos hagan encuestas, que esos tengan datos de cuál es el perfil. Lo mismo ocurre para las universidades. Quiero que los profesores, quiero que comités educativos públicos, quiero que, pues como tu médico de cabecera tiene acceso a tu historial médico, lo mismo, pero con tu profesor. Quiero que esas personas tengan las tecnologías disponibles para tomar ellos mismos decisiones. Que eso tenga una capacidad clave, ¿no? Que te ahorres todos los procesos burocráticos que hay en la educación, que parece que es lo único para lo que sirven los profesores ahora, para hacer burocracia y para hacer procesos de aprendizaje, que luego al fin y al cabo es como el cajero del supermercado que te está enseñando a utilizar la máquina en la que pagas, ¿no? Y la que le va a sustituir. Lo mismo parece ocurrir con la educación, que te están enseñando a hacer algo que te va a sustituir en el futuro, ¿no? Entonces, dar a los profesores esas tecnologías para que preserven su labor en una sociedad emancipada del mercado, pero con una tarea distinta a la que tenían hasta ahora. O con una tarea distinta porque tendrán menos trabas burocráticas, menos procesos que se pueden automatizar y tendrán más tiempo para tomar decisiones claves sobre dónde van sus clases, para ver cómo se están comportando los niños, para ver cuáles son sus capacidades o la formación que están adquiriendo, para tener herramientas de análisis claro y llevar a las clases por un camino o por otro, llevar a los colegios por un camino o por otro, llevar a los grupos de investigación por un camino o por otro, que además tenga la posibilidad de
a mejorar la sociedad y producir un bienestar, porque ahora mismo este sistema educativo es muy eficiente porque no para de generar trabajadores que tritura el mercado. Entonces, eso no está teniendo un desenlace positivo para el conjunto de la sociedad, más allá de explotación, ansiedad y depresión, ¿no? Pues creo que aquí quien tiene un rol clave es el Estado. O sea, para mí en ese proceso, quiero decir, Allende mismamente tenía a cabo, Salvador Allende, que llevó a cabo uno de los planes educativos más ambiciosos de América Latina, tenía esa misma idea. No tenía que haber una violencia callejera, sino que básicamente iba a ser el Estado el que empezara a socializar las plataformas. Puso en marcha el proyecto CiberSyn, que conocéis, de socialismo cibernético, para extraer información de las fábricas y tomar decisiones en tiempo real, pero todo eso se puede aplicar también a las escuelas. Y bueno, quiero decir, es que ya hay ejemplos. O sea, en Argentina hubo un proyecto llamado Huayra, que era dependiente del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, y fue un sistema operativo de código abierto que se utilizó en las computadoras de Conectar Igualdad y Primaria Digital, ¿no? Estamos hablando de que un ministerio llamado, o sea, un plan nacional llamado de Inclusión Digital Educativa, es de inclusión, que ya estaba operando creo que en el año 2008. Sí, 2011, sí, 2010, 2011. Justo en la crisis, cuando aquí estábamos viendo la crisis, que ponían garrotes al gasto público que iba a degenerar en la privatización digital de la educativa, y ya había escenarios de lo que os estoy proponiendo. O sea, ya existía. Y también creo que Europa tiene que ser menos colonial y mirar hacia las experiencias latinoamericanas, que son mucho más ricas, ¿no? Y ahí ya tenías planes. O sea, ya tenías un plan al menos de código abierto. Y para mí esta es la clave de la socialización, ¿no? El Estado como código abierto, que el Estado sea quien financie esos códigos abiertos en lugar de Google, que esas plataformas, esos algoritmos sean abiertos, que cualquier ingeniero que venga o que cualquier profesor de universidad pueda hacer investigación académica mismamente, vosotros lo conoceréis, en proyectos prácticos de mejora de plataformas públicas, en lugar de externalizárselas a Indra para hacer la misma plataforma a 10 universidades distintas y pagar las 10 plataformas que además funcionan mal y cada vez que te las tienes que utilizar pagas. O sea, yo hablo de tener esos códigos abiertos, esas instituciones, esas plataformas públicas donde académicos, estudiantes, gente que no está en la universidad, pero quiere descubrir también conocimiento que es académico sin tener que cursar un estudio. Es decir, puedes tener acceso a artículos escritos por profesores sobre temas clave en un feed sin tener que ver propaganda y ahí hablabais antes de que estamos todo el rato sometidos a teléfonos, también para cómo nos informamos y cómo nos educamos mediáticamente. O sea, tú no abres el teléfono y si a ti te interesa la educación, no tienes el mejor paper o el mejor artículo que haya hecho el articulista de turno sobre la educación, que tú lo leas y digas, ¡jo, qué maravilla leer esto! Tú accedes a Google o a Twitter o a Facebook y lo único que ves son anuncios, contenido que no tiene nada que ver con la formación pedagógica, intelectual y del desarrollo personal, y a lo sumo algún anuncio de conócete a ti mismo, haz clases de yoga. No sé si me entiendes, ¿no? O sea, quiero decir que estamos súper sometidos por la lógica neoliberal y creo que las plataformas nos pueden ayudar a romperla, pero eso no podemos, así lo puede desarrollar la comunidad educativa, pero lo tiene que apoyar el Estado y los gobiernos democráticos. En España yo creo que hubo esa experiencia con Rediris, que conoceréis, que antes de que Telefónica comenzara a comercializar Internet, antes de que esto fuera una oportunidad de negocio en España, esta plataforma creada por profesores universitarios, donde se juntaron muchos tipos de ellos, pero principalmente ingenieros, crearon infraestructuras de vídeo, crearon Moodles, crearon todo tipo de plataformas en los 90 para desarrollar un sistema público de educación y que apoyara a todas las universidades. Claro, eso se ha ido privatizando Telefónica y se ha ido delegando a una explotación comercial, pero ya tienes ejemplos de que este socialismo no es que sea algo de guava, van a venir los soviets. Buena parte de las instituciones para este socialismo ya existen y se desarrollaron antes de la hegemonía neoliberal, en América Latina, en España y en otros lugares. Entonces, ¿por qué no las preservamos si hemos visto que el modelo actual está provocando estos problemas, ¿no? ¿Por qué no buscamos otras formas de solucionar los problemas en lugar de buscar formas de solucionar los problemas que ha creado el capitalismo, con más capitalismo, con esa lógica de solucionismo de, bueno, vamos a solucionar todo con tecnologías? No vamos a solucionar el capitalismo, vamos a apoyarnos en las tecnologías para tener un sistema socialista, ¿no? Esa es la propuesta. Acá vamos a seguir con la esperanza, ¿no? Planteándote una reflexión y luego una pregunta. En tu obra El despertar del sueño tecnológico, que antes hacía mención, Ezequiel, analizas cómo la digitalización de una economía financiarizada, como la denominas, hasta la médula tiende a presentarse como una falsa solución a la crisis orgánica del sistema. Pero en este contexto, al que denomina ese instante de peligro, ¿no?, en el que nos situamos, también tú planteas que existe un hálito de esperanza, ¿no?
y esa esperanza se basa en despertar de ese sueño tecnológico. Concretamente, y esto parece ser lo más difícil, ¿no?, a lo que hace referencia, si conseguimos reapropiarnos de los recursos económicos del siglo XXI, ¿no?, como son los datos, las infraestructuras que hemos creado. Entonces, profundizando un poco ya en dinámicas, en ejercicios, en iniciativas concretas, aparte de esta experiencia que he comentado en Chile, en Argentina, bueno, aquí en España, ¿cómo desde, por ejemplo, la ciudadanía podemos hacerlo? ¿Cómo construimos una sociedad con una voluntad opuesta a la que también denunciaba en su momento Boaventura de Sousa, ¿no? Esta crónica o dinámica de la protesta derrotada, ¿no? ¿Cómo impulsamos una ciudadanía que se atreva a apropiarse de esta infraestructura y apunta hacia la transformación democrática? Pues hay movimientos sociales, que había otro nombre que os iba a dar, bueno, no me sale ahora, pero da igual. Claro, o sea, hay toda una serie de proyectos que hacer desde la sociedad civil, ¿no? O sea, el de los Hack Lab y el de los App Lab y este tipo de asuntos son bastante conocidos muchas veces desde el paradigma neoliberal de empresas creando experimentos de prueba y error en polígonos con mogollón de programadores para que encuentren soluciones a sus problemas, ¿no? Eso no es una iniciativa del Estado, es una iniciativa que nace de una empresa, pero desde la propia sociedad civil pueden surgir y ya surgen muchas veces en centros sociales o en centros ocupados, ya se dan agrupaciones o laboratorios o determinados espacios donde la sociedad civil y la ciudadanía pueden encontrarse, ¿no?, sin la mediación política. Y ahí es donde creo que se tienen que crear espacios entre, pues, ingenieros, artistas, profesores, quiero decir, creo que hay que segmentar también por sectores y por módulos, es decir, no va a ser el mismo Fab Lab quizá el que reúna a profesores que el que reúna qué sé yo, a sanitarios, ¿no? Creo que tiene que haber, pues tiene que estar bien segmentado, ¿no? Pero la cosa es esa, cómo encontramos los espacios de encuentro entre la inteligencia técnica, entre las profesiones que ahora mismo están sirviendo para desarrollar el sistema capitalista, que son ingenieros, científicos de datos, son profesionales de la informática, para conectarlas con la estructura social, con los movimientos sociales, con la ciudadanía, con espacios que también están fuera del activismo, con gente sin más, con profesores que en este caso pueden no estar militando en ningún colectivo, pero que realmente tienen ciertas preocupaciones sobre las tecnologías, que les gustaría formarse para sus propias iniciativas o lo que fuere. Y creo que desde los movimientos sociales o desde las bases o desde la ciudadanía tenemos que tratar de organizarnos en esa dirección, ¿no? Tratar de encontrar también un punto yo lo que he tratado de hacer es eso, ¿no? Que si vienen muchas personas que tienen prioridades distintas en algunas de las batallas educativas, creo que tenemos que partir de la misma estructura social o del mismo sistema social que al principio contraponíamos, que era capitalismo-socialismo. Creo que tenemos que partir de una crítica al capitalismo y tenemos que tener un horizonte socialista. Y a partir de ahí cada persona elegirá las particularidades de lo que quiera problematizar. Quizá quiera problematizar partes concretas de cómo se utilizan los juegos para herramientas pedagógicas, o cómo se utilizan las hojas de Excel, o cómo se utilizan los procesos de automatización. O sea, hay muchos debates, muchas cuestiones que tratar. No hace falta simplificarlas, pero creo que cuando tenemos esa estructura o ese horizonte y esa crítica clara, podemos empezar a tejer complejamente árboles, marañas desde la ciudadanía y de la sociedad civil que nos permitan llevar a cabo a la praxis lo que estoy proponiendo. Y la prueba es prueba y error, al fin y al cabo, ¿no? Y sobre eso también se asienta el neoliberalismo. Y es como prueba-error. Lo destrozo, no aguanta. Vale, paro. Quiero decir, pero con una lógica distinta, no es ya cada persona está en la extenuación estudiando, calificándolo, destrozándolo con deberes, sino con mecanismos distintos, ¿no? Y eso se puede experimentar, hay literatura sobre esto, sobre cómo hacerlo bien, sobre cómo plantear escenarios de futuro con los chavales y trabajar sobre ello, o sea, toda la literatura de modelación, toda la literatura de simulación sobre escenarios futuros, cómo eso tiene tiene mucha capacidad pedagógica, pues todo eso también se puede empezar a desempolvar desde la ciudadanía para tener al menos praxis informadas de cómo llevar a cabo estos experimentos locales que si salen bien se pueden escalar a nivel de barrio, a nivel de cole, a nivel de región, a nivel de nación o a nivel europeo. Imagínate que un grupo de ciudadanos dan con una solución clave a ciertos problemas porque han estado haciendo, yo qué sé, lugar en un garaje haciendo la próxima startup educativa sin más viendo cómo solucionan los problemas de su día a día en el colegio.
¿Sabes? Que no venga una compañía de Estados Unidos que no sabe lo que es una educación pública a darte soluciones. Que lo hagas, que lo encuentres, que tengas las infraestructuras, las tecnologías para experimentar y digas, esto mola, y que eso sea gratis y que haya un código abierto para que eso lo aplique cualquier persona. Se lo puede hacer la ciudadanía ya. No necesitas un repositorio que lo ponga el Estado, lo puedes poner tú también, solo que claro, el Estado tiene más recursos para organizar, ¿no? Pero ya se puede empezar a imaginar esas alternativas. Kais, ya queremos hacer un poquito más de foco en lo educativo. Te vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas más para no quitarte tanto tiempo. Y la primera que te quería hacer era básicamente qué preguntas desde tu punto de vista tiene que hacerse el sistema educativo en general o la escuela en particular, de acuerdo a cómo la quieras contestar, ante el destino de nuestros datos, digamos, ante el modelo de funcionamiento de las plataformas y lo que se conoce como la plataformización de la educación. La primera pregunta sobre la gobernanza de los datos. O sea, creo que tenemos que cambiar el paradigma. O sea, creo que tenemos que reconocer, y lo conectamos con lo que es el derecho de la infancia, ¿no? Es que los niños entendidos como sujetos al derecho y ciudadanos. Es decir, y eso la idea del usuario en la plataforma no lo permite. Entonces creo que la única manera de devolver los derechos a la ciudadanía en el ámbito educativo digital es cambiar el modelo de gobernanza de los datos. No podemos seguir con datos de Silicon Valley y tener a ciudadanos o sujetos al derecho. Necesitamos pensar los datos para crear subjetividades distintas entre los estudiantes y el profesorado. Y a eso creo que tenemos que movernos de la propiedad privada o de la propiedad individual a una propiedad común, ¿no? Como todos los datos solo se pueden utilizar en conjunto y solo se pueden utilizar con un fin común. O sea, no puede utilizarse para sacar dinero de los ciudadanos, ni puede utilizarse por un gobierno para tomar decisiones autoritarias, solo se pueden utilizar para fines comunes y tiene que ser el ciudadano el que tenga en todo momento el control de sus datos, que elija qué tipos de datos salen de él y qué tipo de datos quiere compartir y cuáles no, que haya debate en torno a qué tipo de datos se comparten y por qué. Es decir, no podemos dar por hecho de que cada ciudadano va a entregar todos sus datos para todos estos experimentos sin contar con su opinión, sin hacer campañas pedagógicas, sin que las universidades y los centros educativos tengan una interacción constante con esos usuarios, con los padres, por ejemplo, o con las familias, explicarles cuál es la situación, explicarles cuál es el experimento, decirles que, pero darles a ellos la soberanía sobre sus datos y permitirles elegir. Evidentemente, siempre va a haber algunos datos genéricos que tú utilices, pero me refiero a ese tipo de gobernanza, ¿no? Entonces, eso es la prioridad principal, la gobernanza de los datos. Y eso está súper atado a la segunda pata, que es la gobernanza de los sujetos. Es decir, el sistema educativo se tiene que repensar que si quiere crear gente que estudia para ser el productor perfecto, el consumidor perfecto o montar la startup perfecta, es decir, que solo pueda ser consumidor, productor o emprendedor, y que estés solo ante el mundo, que solo puedas ser explotado en una empresa, que solo puedas consumir servicios de Google o que solo puedas hacer una startup pidiendo un mogollón de dinero a fondos de inversión extranjeros que te los van a dar a cambio de que hagas modelos que extraigan datos. Si queremos que la educación genere esos 3 tipos de sujetos o 3 tipos de personas o de personalidades, o queremos que la educación tenga un fin liberador, que también es tradición latinoamericana. Si queremos que cada estudiante pueda desarrollar sus elementos creativos. Si queremos que cada estudiante no tenga que estudiar por el mero hecho instrumental de acceder al mercado laboral, sino que pueda estudiar simplemente por algo tan sencillo, que siempre ha sido así, para desarrollarse a sí mismo, para encontrar cuáles son los aspectos de su personalidad, de su interior, de su desarrollo personal, que le permitan generar algo de valor. No podemos crear un sistema educativo que obligue a producir valor capitalista, que solo sea eso el fin de la educación. Tenemos que darle a los estudiantes la capacidad de generar otro tipo de valor. Y ese tipo de valor se puede empezar a desarrollar en las escuelas y en los centros. O sea, tú ya puedes hacer experimentos de qué cuestiones... Quiero decir, o sea, es como la educación. La educación, por mucho que ahora se diga eso, la educación no tiene que ser rentable. O sea, nunca, la educación pública no nace por un criterio de rentabilidad o de beneficio corporativo o privado. Entonces, si no es así, no ha sido así en la educación pública, ¿por qué sí con las tecnologías? ¿Por qué no podemos entender que haya gente que estudie o que se desarrolle o que haga cosas o que aprenda cosas o que se instruya en nuevas disciplinas y en nuevas herramientas por el mero hecho de hacer el bien a la comunidad sin generar beneficios económicos?
O sea, porque probablemente eso acabe generando un valor mucho más productivo que el del trabajo. O sea, va a ser más eficiente que esa persona descubra nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, nuevas formas de solucionar problemas para el beneficio colectivo, que confine toda su creatividad o todos sus conocimientos educativos a hacer una tarea específica de una empresa, que es picar un código para que alguien dé me gusta a algo. O sea, desarrollar un sistema de me gusta y mantenerlo. Es decir, va a ser más eficiente que va a generar más dinero, porque además los salarios que se están retornando cada día son más bajos. O sea, todo se está... Quiero decir, también las tecnologías también crear una masa de estudiantes que puedan generar los propios medios de subsistencia por sí mismos, sin tener que depender de precarios trabajos, y que de este modo crees industrias nacionales, y que de este modo crees iniciativas políticas o iniciativas públicas que sean más eficientes o que hagan cosas que hacen mercado, pero permitiendo la liberación humana. Y creo que la educación tiene un rol fundamental en ese cambio del sujeto. De hecho, es el paso primero para ese cambio del sujeto, comienza en la educación. Está en que las instituciones educativas tomen esa decisión de que queremos sujetos distintos y modelos de gobernanza de datos distintos que vayan en favor de la liberación y no en lugar de la opresión y la explotación. Kais, tremendo discurso, ¿eh? En realidad, de hecho, la pregunta que te voy a hacer ahora en cierta medida la has respondido, pero igual te la quiero hacer como para que ponga un poco de énfasis, ¿no? Me gustaría una valoración tuya sobre las motivaciones que puede tener una Big Tech, una corporación tecnológica privada, en proveer de plataformas digitales, educativas, en la escuela pública sobre todo, ¿no? Nuestro amigo Geo que ha trabajado en profundidad, Geo Saura, ha trabajado con bastante profundidad sobre su rol filantrópico, ¿no? El filantrocapitalismo y la gobernanza híbrida. Pero de otra manera nosotros estamos hablando y aquí hay un tema que concierne también a los que se toman una facultad de educación, ¿no? Que no son empresas, las Big Tech no son empresas educativas, ¿no? La mayoría son de marketing, tienen otros focos. ¿Cómo valoras tú este proceso? Sobre todo cuando se trata de la escuela pública. Claro. O sea, ya no solo tienen el fin, como dices, de darles las infraestructuras por mero amor al arte o por mero blanqueo de sus operaciones. O sea, ya estamos viendo que cada vez más las plataformas tecnológicas están ganando dinero de la educación. O sea, por ejemplo, en el gobierno vasco, en Euskadi, hace unos pocos meses, se anunció que iba a gastar 15 millones de euros en dispositivos para Google y Microsoft. O sea, es una tontería, pero que un gobierno enano en el País Vasco gaste 15 millones solo en un mes en gastos de dispositivos digitales, pues a mí me parece, con 15 millones, pues igual se pueden financiar muchos experimentos de diseño distintos, quiero decir, o sea, igual puedes pagar a diseñadores buenos como hizo Allende con Gibbon 7 y le puedes decir que haga herramientas o que plantee herramientas que verdaderamente sirvan no para extraer datos, sino para colectivizarlos, ¿no? Entonces, para mí las empresas de Silicon Valley, o sea, tienen intereses corporativos y de beneficio, y no están para dar el mejor servicio, o sea, no están para que las personas se aprendan mejor, sino para que Google gane más dinero, o sea, para que tú pases más tiempo conectado a la plataforma de Google en clase. Igual no queremos que los chavales pasen más de 2 horas conectados a plataformas o ese tipo de herramientas de Google, bueno, o digitales, y queremos que pasen haciendo otras cosas. Pero Google siempre va a querer que pasen más tiempo conectados, y su visión de la educación se va a basar en que la gente se conecte más, produzca más datos y haga clics en más cosas y necesite más servicios. Quiere que cada segundo en el aula sea algo por lo que le pueda cobrar a los gobiernos. O sea, ese es el modelo económico de Google, porque es que Google no es una ONG, quiero decir, es una empresa, y es una de las empresas más poderosas del mundo. Y en esos niveles, si tú no creas mercados nuevos, si no consigues extraer más datos de las personas, si no creas más servicios, si no creces no ganas. Y en educación es igual, no se van a conformar simplemente con dar servicios gratis. Es que así no funcionan las empresas privadas. Siempre van a querer llegar a más capas de la esfera vital, comercializarla y crear un mercado en torno a ello. Entonces, Google quiere eso y va a seguir creciendo. Es nuestra decisión si queremos que las tecnologías tengan un fin privativo, o si queremos que las tecnologías sean de otras manos y sirvan un fin totalmente distinto, público, y donde tú puedas decidir si pasan 1 hora, 2, con qué aplicaciones, con qué servicios, con todo. O sea, y es que para mí es evidente. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacer para la concientización, por un lado, pero después, por otro lado, también para la formación? Te hablo de formación docente
pero también formación de estudiantado, ¿no? En base a todas estas ideas que venís teniendo y que venís investigando, ¿por dónde se pueden encontrar grietas para fomentar el pensamiento crítico, la concientización, empezar a tocar las herramientas, esto que planteabas vos antes de, bueno, vamos a producir con las tecnologías digitales, ¿no? Pero a producir formas otras, ¿no? ¿Cómo sería desde tu concepción? Yo ya has dicho antes que, claro, que todo sistema capitalista como el actual digital en el que vivimos, con sus ficciones y sus imaginarios y sus futuros, tiene o está preñado de cierta brecha, como tú dices, ¿no? Ya está preñado de la mera conciencia, ¿no? Para mí eso es pensamiento dialéctico, la constelación que hay en el libro del despertar. Para mí es eso, esa constelación donde de repente se te aparece una imagen y esa imagen te dice algo sobre tu presente y eso te lleva a la acción política. Para mí ya está pasando esto. Yo ya veo a toda la comunidad educativa cada vez más movilizada en torno a la... Quiero decir, para mí, en lo que tú mencionas, que es claro y es evidente, son todos los escándalos que está habiendo entre el profesorado por la falta de respeto a la privacidad y a las libertades, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos o sea, ya para mí ya existe la brecha, ya se está batallando, se habla mucho de privacidad, se habla mucho de lo que están haciendo con los datos de nuestros críos y creo que es hora de dar un paso más, bueno, dos, pero un paso primero de decir, vale, vamos a poner más esfuerzos, no en la privacidad. Es decir, no es que tengamos que hacer un esfuerzo de politizar algo, no, ya lo hemos hecho, estamos ahí, pero tenemos que cambiar un poco de la privacidad, de meros derechos de libertades, de que nuestros hijos tengan más control sobre sus datos, pero que sigan siendo sobre Google, ir a un derecho más claro, ¿no? Que es la capacidad de acceso a la infraestructura. Creo que la comunidad educativa tiene que entender esa brecha y tiene que ir directamente a problematizar el acceso a las infraestructuras, no puede estar mediado por Silicon Valley. O sea, tiene que haber un software libre detrás, que además donde todos los datos estén protegidos y donde cada cual tenga acceso a la infraestructura, a las condiciones que quiera, y ahí hablamos de la gobernanza otra vez, ¿no? Entonces es cambiar el foco, es ver la brecha en donde ya estás y cambiar el foco, porque de lo contrario Silicon Valley cambiará algo, ¿vale? Como ha hecho en Europa para las legislaciones de la privacidad, cambiará algo y dirá todo lo que puede hacer Europa contra Silicon Valley es hacer medidas de privacidad. No, ¿vale? No queremos eso. Queremos que la comunidad educativa aproveche esas brechas para pedir intervenciones políticas distintas, para llevar a cabo agendas distintas. Y ahí es donde pasas a la siguiente fase. Es una vez que la comunidad académica o educativa o cualquiera de la nueva marea blanca, no sé si me entiendes, tenga claro cuál es el objetivo directo, que es ese, y por dónde hay que concentrar todas las energías revolucionarias o radicales o críticas o de pensamiento alternativo, va por ahí. Y ahí es donde tú ya puedes empezar a hacer pedagogía, donde tú ya puedes empezar a hacer campañas, donde puedes hacer concienciación, donde puedes hacer nuevos carteles, nuevos memes, nuevas historias, nuevas canciones, nuevos eventos, nuevos comidas populares, nuevo práctica política desde la comunidad que explote las brechas. Y luego ya el siguiente paso ya es decir, bueno, pues hay una cosa que parte de las tecnologías es el sistema propio social en el que vivimos, que es capitalista, y creo que tenemos que utilizar esas tecnologías ahora que ya las hemos politizado, ahora que ya hemos pedido acceso a ellas, para imaginar futuros distintos. Y creo que la gente está capacitada para eso. O sea, no me creo el dogma este de están atontados con dispositivos, no me lo creo. O sea, cuando toda la gente de la Junta se ven, comparten, hablan, salen ideas brutales, creativas, llámalas radicales o no. Son radicales porque no son capitalistas, o sea, son encaminadas a tener ideas muchísimo más creativas y esperanzadoras, con mucho más ingenio y con mucha más capacidad inventiva que juntarse solos en una parte de la habitación a mirar el teléfono, ¿no? Y yo creo que cuando generemos espacios también en guarderías, también en la manera en que los críos se desarrollan entre ellos, no permitir determinados móviles, no permitir... O sea, eso también creo que son claves para cambiar los cambios, ¿no? En la conciencia. Pero como digo, la conciencia ya está. Para mí el despertar del sueño tecnológico ya es, o sea, ya está siendo en este mismo asunto y creo que tenemos que ver esa constelación que, como decía antes, se nos aparece, cogerla y empezar a organizarnos para llevar a un futuro distinto, ¿no? Porque no va a ser más difícil nunca. O sea, nunca va a ser más fácil que ahora. O, dicho de otra manera, en el futuro siempre será mucho más difícil. O sea, el futuro siempre será mucho más complicado de alterar si no se altera ahora, porque las infraestructuras todavía no están implantadas. O sea, tienen una arquitectura muy precaria, son empresas frágiles todavía, se las puede derribar, se las puede expulsar, se las puede desafiar. Cuando todo tu sistema educativo depende de eso, no, porque ya es cambiar el sistema operativo. O sea,
es como si, ya no es como derribar una estatua, ya es como tener que ir profundo hasta 10 kilómetros a la redonda, extraer los tubos que están extrayendo los datos y romperlos, ¿no? Entonces es mejor que no se construyan. Bueno, Kais, te queremos agradecer y también te queremos comentar que en el fondo tu discurso da como una cierta luz de esperanza porque compartimos tu diagnóstico. En general se asume de que la comunidad educativa, las familias están en una situación de absoluto desconocimiento de esto, ¿no? Y a ver, escucharte como que hace cierta ilusión, ¿no? Saber que hay un activismo, en la lógica de Touraine, de movilización social hacia movimiento social, y que esto podría llevarnos a tener un nivel de concientización mayor sobre los riesgos de una autopoiesis digital tremenda al capitalismo. Creo que tu discurso en ese sentido es bastante alentador. Así que, bueno, te quiero dar las gracias en nombre de Ezequiel y de mí, porque, bueno, ahora de José Ezequiel, pero te quiero dar las gracias por haber transmitido este mensaje, y también invito a toda la gente a leer lo que está escribiendo en El Salto, Ekais también en su libro. La verdad es que es una persona muy activa también en redes sociales y que está trabajando bastante un tema del que estamos preocupados, pero que aunque tengamos cierta conciencia, tenemos que profundizar más en los saberes. Así que muchas gracias a Kais allá en el País Vasco por haber estado con nosotros y compartir esta hora con Ezequiel y conmigo. Gracias a vosotros por el trabajo de pedagogía bueno, de dar a conocer pensamientos e ideas y tratar de educar de esa forma también a la audiencia. No se escucha, Ezequiel. Me tenía que pasar al final, ¿lo vieron? Es así. No, yo me sumo al agradecimiento y te pido una cosita más, a ver si nos dejas alguna referencia, algún libro, algo para leer, algún marco teórico que estés transitando en este momento y que nos lo compartas, así lo dejamos para la comunidad y ahí ya cerramos. Bueno, el trabajo de Jenny Morozov siempre es importante. El académico Ben Williamson está haciendo un trabajo que, si bien en términos súper abstractos no comparto, pero es la persona que más detalle está poniendo en el tema. Luego la obra de Ivan Illich sobre la educación en América Latina, que es un librito muy, muy corto pero lleno de esperanza. Y por supuesto, pues Paulo Freire, alguna referencia a Bell Hooks, ese tipo de autores que la audiencia igual encuentra más a gusto de leer y que le va a inspirar también. Bueno, Ekaix, mil gracias, un abrazo grande y bueno, nos vemos.